Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Es una alegría poder darles la bienvenida al estudio de la palabra de Dios. Tenemos un estudio cuya serie es titulada Los tres mensajes cósmicos. Y en esta oportunidad el estudio es el Evangelio eterno. Hablaremos entonces acerca del Evangelio eterno, tal como se encuentra registrado en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Miren ustedes, mis hermanos, antes es necesario poder recordar nuestro desafío de cada semana. Les animamos para que puedan participar en el desafío de las preguntas claves. 5 preguntas para consolidar nuestro aprendizaje. Ustedes pueden entrar en el Kahoot y allí podrá tener esas preguntas para que puedan comprender mejor la palabra de Dios. Además, les invito también a formar parte de este canal, suscribirse a este canal en esta red social y también poder hacer la campanita de notificaciones para que vean cada vez que tenemos un nuevo evento aquí puedan participar de él, ¿no? Entonces sean bienvenidos, mis hermanos. Vamos ahora al estudio de la lección de esta semana, siempre con el sistema MEAC, que motiva, explora, aplica y crea. En el motiva queremos hablar acerca de esta frase que es Evangelio eterno. La palabra evangelio significa buena noticia. La palabra eterno significa algo que no tiene principio ni final, es eterno. Entonces, en la palabra de Dios encontramos evangelio eterno. Esta es una declaración que está en el versículo 6 de Apocalipsis capítulo 14. Es el evangelio eterno, es la buena noticia del evangelio. Ahora, mis hermanos, vamos nosotros a recordar algunas de las grandes noticias que han habido y que han traído mucha alegría, ¿no? Porque si el Evangelio es una buena noticia, veamos algunas de las grandes y buenas noticias que hubieron en la historia. Por ejemplo, una muy buena noticia fue la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Tanto en Europa como en los Estados Unidos, en todo el mundo, millones de personas salieron para celebrar la victoria en el caso de los aliados y el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que fue sin dudas hasta hoy la guerra más terrible, más sanguinaria, con el mayor número de víctimas que ha habido en toda la historia de la humanidad. Así que el 8 de mayo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, año 1945, la alegría, la algarabía fue unánime en muchas ciudades, en las grandes capitales del mundo. Una buena noticia, la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que tanta tristeza, que tanta separación, que muchos padres tuvieron que despedir a sus hijos, muchas esposas despedir a los esposos, y entonces esa noticia traía la expectativa del reencuentro, de volver a ver al hijo, al esposo que había partido muy lejos para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Una linda noticia. Fue un evangelio, fue una buena noticia, porque evangelio significa buena noticia. Ahora vamos a ver otro evento histórico que fue una buena noticia. La caída del muro de Berlín. Esto ocurrió en el 9 de noviembre del año 1989. En el año 1961 se había construido el muro de Berlín, que dividía prácticamente la ciudad de Berlín, ahí en Alemania, y dividía a dos países. Uno de ellos, que era la República Federal de Alemania, y otro que era la República Democrática de Alemania, que estaba bajo el poder de la Unión Soviética, en tanto que la República Federal de Alemania estaba bajo la influencia y bajo el poder de los Estados Unidos y sus aliados occidentales en Europa. Entonces, Alemania, que había perdido la guerra, fue dividida por las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pero en el año 1961 se construye el muro. La República Democrática de Alemania, con su gobierno comunista, construye un muro para evitar que más personas continuasen huyendo desde la República Democrática de Alemania hasta la República Federal de Alemania. Es decir, huían de la dictadura que había en la República Democrática, una dictadura comunista,
y salían para ir a la República Federal de Alemania, que era un país libre. Entonces, durante mucho tiempo, las personas no podían libremente trasladarse de un lugar a otro. ¿Qué fue lo que pasó? El 9 de noviembre de 1989, sin prácticamente ninguna bala, sin que haya una guerra entre Occidente y la Unión Soviética y las potencias del este, los ciudadanos entraron, derribaron el muro y allí se terminó. Y entonces había la aspiración para la reunificación de Alemania, cosa que finalmente sucedió, ¿no? Ahora ya existe solamente un país. Así que para Alemania y para el mundo, esta fue una muy buena noticia, la caída del muro de Berlín, porque traía la perspectiva de la reunificación en Alemania, que era un pueblo que estaba dividido por prácticamente 30 años a través del muro de Berlín. Entonces trajo mucha alegría a muchas familias esta caída del muro de Berlín. Ahora, en el caso peruano, recuerdo principalmente el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón, 22 de abril de 1997. En esa fecha se cumplían varios meses en los que habían 72 rehenes capturados por los terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaru. El 22 de abril hubo una entrada de comandos del ejército para liberar a los 72 rehenes. Recuerdo cuando interrumpieron la programación de la televisión local y empezaron a transmitir. Recuerdo cómo había bombas en ese momento y yo sentí un terror por lo que estaría pasando. Y digo, van a morir todos los rehenes. Finalmente no va a quedar ningún sobreviviente, ¿no? Pero después apareció esa noticia, esa buena noticia, que finalmente prácticamente todos los rehenes fueron rescatados vivos en esta operación llamada Chavín de Guanta. Una buena noticia en aquel tiempo para el Perú, para los ciudadanos peruanos. Buenas noticias en el Perú, buenas noticias en la historia del mundo, pero también en la palabra de Dios, mis hermanos, se habla acerca de buenas noticias y se traduce esa frase buenas noticias con la palabra griega evangelio. Y dentro de la palabra griega evangelio usted va a encontrar la palabra ángel, ángelus, ¿no? Que significa una buena noticia. Y como habla de un evangelio eterno, el ángelo, el ángelo, el ángel que es mensajero, trae una buena noticia que tiene proporciones eternas. Una buena noticia que afecta nuestra eternidad, ¿no? Esa es la buena noticia que se presenta en el Evangelio. Y por supuesto, el ser humano necesita poder recibir esta buena noticia y además aceptar esa buena noticia y compartir esa buena noticia. Cuando una noticia es realmente buena, las personas las comparten uno a otro, empiezan a llamar, mira qué buena noticia. Se necesita compartir una buena noticia. Pero ahora, mi querido hermano, en la Biblia, la buena noticia también tiene un aspecto que es necesario que nosotros recordemos. En la palabra de Dios, la buena noticia significa que primero necesitamos aceptar una mala noticia. Es decir, hay malas noticias del Evangelio. En la Biblia hay malas noticias del Evangelio. Pastor, esto parece una contradicción. ¿Cómo es esto, pastor, de una mala noticia del Evangelio? Porque Evangelio significa buena noticia. ¿Cómo podemos entender entonces que se nos habla acerca de la mala noticia del Evangelio? Así es, mi querido hermano. Es necesario que para que nosotros podamos recibir y aceptar el Evangelio, que es una buena noticia que viene directamente del corazón de Dios, es necesario también que podamos recibir y aceptar la mala noticia del Evangelio. Esta frase es aparentemente contradictoria, ¿no? Los lingüistas la llamarían un oxímoron, es decir, una contradicción. ¿Por qué? ¿Y cuál es esa mala noticia del Evangelio? Mira, te digo que es necesario que primero la persona acepte la mala noticia, porque si no, entonces no va a estar lista para aceptar la buena noticia del Evangelio. Te presento, querido hermano, cuál es la mala noticia que nos presenta la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 23 hasta el 24, especialmente el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa primera parte es la mala noticia.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es una buena noticia, querido hermano, que tú puedas aceptar tu condición de pecador. El ser humano no quiere aceptar que es un pecador. El ser humano dice, yo soy un buen ciudadano, yo cumplo las leyes. Ahí hay otros que son pecadores. Esos otros necesitan la buena noticia, ¿no? Esos otros tienen que aceptar su realidad. En la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, todos los seres humanos, aquellos que aparecen en las noticias como grandes delincuentes, pero aquellos que aparecen como grandes ciudadanos también resultan pecadores a la vista de Dios. Todos compartimos esa misma condición. Entonces es necesario que nosotros escuchemos esa mala noticia, que somos pecadores, y aceptemos esa mala noticia, que somos pecadores. Y como somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y como somos pecadores, entonces tenemos que pagar la consecuencia final de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces somos seres que nacen para la muerte, nacen para la inexistencia, nacen para desaparecer eternamente. Esa sería nuestra condición. Entonces, esa es la declaración bíblica que muestra cuál es realmente nuestra situación. Es parte de la condición humana. Todos somos pecadores. Todos nosotros tenemos dentro de nuestro corazón ese virus mortal del pecado que lleva hacia la muerte. Es una mala noticia. Mi querido hermano, es necesario que aceptes la mala noticia, que aceptes tu condición de pecado. Nadie puede salir de su condición de pecado si primero no acepta su condición de pecador. Nadie puede salir de eso. Entonces, primera noticia que trae el Evangelio es una mala noticia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, el Evangelio tiene una buena noticia, y ahí viene la buena noticia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está la buena noticia del Evangelio. Pero quiero que veas algo que es muy importante. La buena noticia del Evangelio no sería buena noticia si primero tú no aceptas la mala noticia del Evangelio. Es decir, si yo no reconozco que soy un pecador, si yo creo que no necesito un Salvador porque soy bueno, porque soy un buen ciudadano, porque no soy tan malo como los demás, si yo no acepto mi condición, entonces la buena noticia no es buena noticia para mí. Porque la buena noticia me dice que yo puedo ser salvo del pecado. Pero si yo no acepto que soy pecador, ¿para qué me sirve la buena noticia? No me sirve para nada. Entonces mira cómo es importante que primero aceptemos la condición que la Biblia nos describe, que la Biblia nos presenta acerca de nosotros. Somos pecadores y vamos hacia la muerte y merecemos la muerte. Pero entonces viene la buena noticia. Pero Cristo murió en tu lugar y entonces ahora eres justificado gratuitamente. Él te entrega la vida eterna. No la mereces, pero Él te la entrega. Tú solo no puedes salir de esa condición de pecado, pero Cristo te saca, pero Cristo te salva. ¿Te das cuenta qué importante es que primero el ser humano acepte que es pecador? Solo aceptando que es pecador, la buena noticia tiene validez. Solo aceptando que es pecador, la buena noticia es buena noticia. Porque no acepto que es pecador. Si no acepto que soy pecador, entonces no necesito Salvador, no necesito de Cristo, no necesito de la gracia. La buena noticia solo es buena noticia cuando acepto mi condición de ser un pecador. Y eso es lo que nos menciona, mis hermanos queridos, la palabra de Dios. Cristo extiende su mano. Él nos va a sacar de esa condición en la que la Biblia nos presenta como una situación desesperada. Soy un pecador, estoy destituido de la gloria de Dios, merezco la muerte. Pero ahí viene la mano salvadora de mi Redentor, del maravilloso Señor Jesucristo, que dejó las glorias del cielo, que dejó las maravillas del cielo para venir y compartir la naturaleza humana. Todo con el propósito que tú tengas la esperanza de salvación y vida eterna. Ahora sí la noticia es maravillosa. Ahora sí la noticia tiene sentido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí, la buena noticia es buena noticia en tu corazón. La buena noticia del Evangelio. Por eso es que la palabra de Dios nos habla acerca del Evangelio eterno. No es un evangelio
que apenas tiene una salvación para este tiempo, para los 80 años de expectativa de vida que tengo en este tiempo. No, 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 no. Es un evangelio que tiene implicancias eternas, que tiene que ver con mi destino final. Mi destino eterno se juega a través de la aceptación o del rechazo del evangelio eterno. Ahora, vamos entonces, mis hermanos, a ir al texto bíblico de los estudios de esta semana. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, allí me dice lo siguiente. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Aquí aparece un ángel. Este ángel no es un ángel literal. No hay un ángel que va a aparecer para predicar el evangelio. Este ángel representa a un pueblo que en la tierra ahora mismo está predicando el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este ángel representa al pueblo remanente predicando el mensaje final en la última parte de la historia de este mundo. Este ángel representa al pueblo adventista y su misión de predicar el evangelio. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vamos a analizar el texto bíblico, vamos a dividirlo en las siguientes partes. Primero veremos cómo el libro Apocalipsis tiene ese aspecto de esperanza. Por lo general, cuando la gente escucha de Apocalipsis, hay una película que titula Apocalipsis ahora, y la gente lee esa declaración, Apocalipsis ahora, y entonces empiezan a temblar, tienen miedo, porque para ellos Apocalipsis es sinónimo de destrucción. Apocalipsis es sinónimo de desastres naturales, de plagas, de fin del mundo, ¿no? Ese es el Apocalipsis. Es que la gente tiene una idea equivocada acerca de lo que es el Apocalipsis. Mira cómo empieza realmente el libro de Apocalipsis y trae abajo toda esa mitología perversa, ¿no? Esa historia negra que se ha tejido en relación con lo que es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1.1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la primera declaración? ¿Qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Originalmente, la palabra Apocalipsis es una palabra griega y significa descorrer un velo, descorrer una cortina. Como está la cortina, tú no puedes ver más allá de la cortina. Pero si tú abres la cortina, entonces vas a poder ver qué es lo que está más allá de la cortina. Eso es descorrer un velo. Eso significa Apocalipsis, revelación, ¿no? Entonces, lo que Apocalipsis nos muestra es cómo Dios está en el control de la historia de este mundo y cómo Dios, que guía la historia de este mundo, la lleva a su conclusión final de victoria para sus hijos, para su pueblo. Es un libro de esperanza, es un libro de victoria. Por supuesto que también nos habla acerca de destrucción y de la suerte de los impíos, pero para el Hijo de Dios es un libro lleno de esperanza. Para aquel que acepta al Señor Jesús es un sinónimo de seguridad en la conducción de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículos 2 y 3. Sigue diciendo acerca de Apocalipsis que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esto es, se habla acerca de la palabra de Dios. Y mira todavía, bienaventurado el que lee. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso. Y está dando una bendición especial. Una bendición para el que lee. Si tú lees Apocalipsis, mi hermano, vas a ser bienaventurado. Si tú oyes la palabra de esta profecía, es decir, entiendes la profecía, vas a ser bienaventurado. Y si tú guardas las cosas que están escritas en esta profecía, vas a ser bienaventurado, porque en el tiempo que se cumpla la palabra profética, tú vas a poder ser un victorioso. Qué linda noticia. Y eso es un evangelio. Y eso es una linda, una preciosa noticia para todo el que ama al Señor Jesucristo. Entonces, claramente, mi hermano, no tenemos miedo del libro de Apocalipsis, ¿no? Al contrario, me habla de salvación. Apocalipsis 1.5 sigue diciendo, habla de Jesucristo. Y Jesús es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El libro de Apocalipsis me relata victorias del Hijo de Dios. Y además
Mira la promesa, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y entonces termina este versículo con una alabanza. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, leyendo el libro Apocalipsis, de modo natural, de tus labios va a salir una alabanza. Vas a decirle gloria al Señor. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, eternamente. Entonces Apocalipsis es un libro que relata las victorias del Señor Jesucristo. De punta a cabo del libro se describe a Cristo como el Cordero Inmolado y se promete una bendición a quienes lean, entiendan y actúen sobre las verdades reveladas. Querido hermano, te invito para que tú puedas leer, entender y guardar y actuar conforme a lo que está escrito, conforme a lo que nos enseña Jesús en el libro de Apocalipsis, un libro de las victorias del Señor. Vamos a ir más adelante y vamos directamente a esta frase que se analiza el Evangelio Eterno. Veamos. En esta declaración, el Evangelio Eterno, necesitamos nosotros tener en cuenta esta frase Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Y hemos dicho que para poder disfrutar de la buena noticia, necesito aceptar la mala noticia. Y la mala noticia es que la Biblia me muestra que soy un pecador. Si yo acepto que soy un pecador, el Evangelio tiene valor para mi vida, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hay un don maravilloso que es el perdón de los pecados. La justificación significa el perdón de los pecados. El Señor me hace justo. Yo no soy justo. Ni siquiera merezco ser llamado justo. Pero Dios me regala eso, por eso es gracia. Me regala el que yo sea llamado justo. Ya cuando Él me ve, ya no me ve como un pecador. Él me ve como un hombre justo delante de Dios. Y entonces una vez que Él me declara justo, Él me lleva a poder tener una vida de victoria. Primero el Señor me libra de la culpa del pecado. El Señor, a través de toda la vida, Él me va a librar del poder del pecado. Y cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes de los cielos, Él me va a librar, a ti y a mí, nos va a librar de la presencia del pecado. Así que la lucha contra el pecado tiene esas tres fases, ¿no? En la justicia, en la justificación, el Señor me libra de la culpa del pecado. Me declara justo. En la santificación, que es la jornada de toda la vida hasta cuando venga Jesús, en la santificación el Señor me libra del poder del pecado, me hace victorioso frente al pecado. Y en la glorificación, cuando Jesucristo venga, el Señor me librará de la presencia del pecado. Quiere decir que mientras esté en este mundo todavía tendré la presencia de una naturaleza pecaminosa interna. Pero Cristo puede hacerme victorioso si es que yo decido cada día entregarme en las manos de Jesús. Ahora, mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 25, para hablarme acerca de esta gracia. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, Cristo fue ofrecido, ¿no? La propiciación quiere decir el sacrificio de Jesús que satisface la exigencia del pecado, porque el hombre ha desobedecido la ley y por desobedecer la ley merece el pecado. Ahora Jesucristo viene y Él es el que se sacrifica. Él se coloca como la víctima en lugar de mí para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor en la cruz del Calvario perdona mis pecados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, ahora manifiesta para mí su justicia. Soy considerado alguien justo, porque Dios ya ve el manto de justicia que Él ha colocado sobre mí, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, Jesús es justo, pero Él me justifica. Justificar significa hacerme justo. Justificar significa perdonar mis pecados. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo con aquella declaración de justificar. Ahora, vamos aquí, miren esta declaración de la lección de escuela sabática. Jesús padeció íntegramente la ira o el juicio del Padre contra el pecado. Fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Él murió la muerte que era nuestra para que nosotros pudiéramos vivir la vida que era suya. Ese fue el gran intercambio. Jesús
vivió una vida sin pecado. Él no merecía la muerte. Sin embargo, Él decide enfrentar la muerte. Y ahora yo, que merezco la muerte, Jesús me dice, mira, toma la vida eterna que yo he conquistado, sobre la cual yo he tenido victoria sobre el pecado, no me ha vencido, te regalo la vida. Y la muerte que tú tenías que padecer, yo la padezco. En otras palabras, Señor Jesús paga la culpa de mi propio pecado. ¿Puedes imaginar entonces, mi hermano, qué sucedió en la cruz del Calvario? Cuando el peso de la culpa de todos los pecados que se han cometido a lo largo de la historia caía sobre el Señor Jesucristo. Él fue hecho maldición para que yo pueda tener bendición. Él recibió la culpa del pecado para que yo pueda recibir la dádiva de la vida eterna. Él fue tratado como yo merecía ser tratado. Él fue tratado de esa manera para que yo pueda ser tratado como Jesús merecía ser tratado. Ese es el intercambio que la palabra de Dios nos presenta, que posibilita nuestra salvación. Qué maravilloso, queridos hermanos, aquella victoria que el Señor nos ofrece. Veamos ahora cómo la palabra nos presenta esta historia de gracia. ¿Cuándo empieza? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, me habla acerca del inicio del plan de la salvación, ¿no? Dice, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El principio del mundo fue inmolado. Es decir, el pecado no tomó por sorpresa a Dios, ¿no? No hubo un concilio celestial de emergencia, no hubo un comité de crisis, ¿no? Para decir, caramba, el ser humano entró en el pecado, el ser humano desobedeció, no teníamos esto planificado, tenemos que hacer algo para salvarlo. El pecado no tomó por sorpresa a Dios, no lo hizo. Dios ya tenía, ya desde antes, desde el principio del mundo, dice aquí, el plan de la salvación. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, 19 al 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El plan de la salvación estaba desde antes de la fundación del mundo. Es decir, se nos habla acerca de la decisión que Dios tiene de crear el mundo, crear a los seres humanos, crear a las criaturas también, ¿no? Porque el pecado no inicia en el mundo, en la tierra. El pecado inicia en el cielo. El pecado inicia con Lucifer. Pero el plan de la salvación ya viene antes todavía, ¿no? El pecado no toma por sorpresa a Dios, ya viene antes. Hay un cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya está destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí encontramos que el Evangelio tiene esa característica. No es consecuencia de que el pecado tomó por sorpresa a Dios, sino que Dios, preveyendo ya la existencia del pecado, dándole al ser humano la capacidad de decidir, sabía que finalmente el ser humano caería en pecado y proveyó una vía, ¿no? Y la vía era la entrega del propio Señor Jesucristo. Por lo tanto, el plan de salvación se concibió en la mente de Dios antes de la rebelión de nuestros primeros padres. Ahora, esta declaración hay que leerla completa. Mira, la lealtad forzada es contraria a la naturaleza misma de Dios. El amor requiere decisión. Y una vez que a los seres humanos se les da el poder de decidir, existe la posibilidad de tomar decisiones equivocadas. Perfecto. ¿Qué es lo que la lección está tratando de decirnos? Nos está diciendo lo siguiente: cuando Dios decide crear criaturas inteligentes, Él tiene que tomar una decisión. Tiene que crear criaturas inteligentes, pero que nunca pudiesen pecar, o criaturas inteligentes que tuviesen libertad, ¿no?, para pecar. Bueno, cuando Dios tiene que hacer esa decisión, se da cuenta que Él necesita tomar una decisión de crear criaturas con libre albedrío, con libertad. Si creaba criaturas sin libertad, nunca habría el pecado en el mundo, pero nunca habría verdadero amor de las criaturas para con Él, porque el amor solo existe en la libertad. Si hubiese creado robots programados para amar,
entonces no habría sido un universo de amor como el carácter de Dios exigía. ¿Qué fue lo que hizo? Dios creó seres con libertad. Y al crearlos con libertad estaba allí la posibilidad y la realidad de que estas personas escogiesen, seres libres escogiesen el mal. Y eso fue lo que sucedió, escogieron el mal. Pero Dios previamente ya tenía el plan establecido de la salvación para esos seres a través de la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el plan de salvación es antes de la fundación del mundo. Vamos a ir ahora hacia dónde tiene que llegar el Evangelio eterno. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Id por todo el mundo. El Evangelio eterno, la buena noticia del Evangelio tiene que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y por eso dice aquí, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Repite el libro de Mateo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En otras palabras, no debe haber ser humano sobre la faz de la tierra que no escuche el Evangelio eterno, que no escuche las verdades de su propia condición y la salvación que Dios le ofrece. Eso significa que tenemos una gran misión, mi hermano, de compartir este mensaje con todos los seres humanos, porque habrá un momento en que cada ser humano tiene que tomar una decisión. La comisión que Dios nos da es la tarea más grande jamás encomendada a la Iglesia. Es un llamado ferviente a entregar nuestra vida a la tarea más grandiosa del cielo, que es el revelar el amor incomprensible de Dios justo antes del regreso de Jesús. Ahora tenemos que predicar, tenemos que compartir el Evangelio eterno. Somos llamados para eso, para compartir el Evangelio. Y es a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y no será un ángel que va a predicar ese Evangelio. Será el pueblo de Dios, organizado en todo el mundo. En el lugar donde estás, cuando predicas el Evangelio eterno, estás cumpliendo esa profecía del ángel. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. No debe haber etnia, no debe haber pueblo, no debe haber tribu, no debe haber nación que esté fuera del alcance del Evangelio. Y eso es lo que la palabra de Dios nos presenta. Vamos, mis hermanos, aquí a la última parte, cuando se habla acerca del aspecto misionero, ¿no? El último mensaje misionero. Veamos aquí qué es lo que dice la palabra de Dios, de ese aspecto misionero que define a la iglesia. Hay una estrategia misionera. Se debe predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Hechos capítulo 8 se nos dice que esta predicación tiene que ir en una secuencia, hay una estrategia. No es que cada uno va a disparar para su lado, no es que cada uno va a cumplir como puede y como quiere la misión. Miren ustedes que hay una estrategia que Dios ha designado y la iglesia actúa de forma ordenada en la predicación del Evangelio. No, la iglesia no empieza a predicar de modo absolutamente caótico, no desordenado, en el que cada quien hace lo que quiere, ¿no? Miren, aquí está la estrategia. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Primer punto de la estrategia, la llegada del Espíritu Santo. Y me seréis testigos, y ahora hay una estrategia paulatina de alcance en el mundo. Me seréis testigos en Jerusalén, es decir, en el lugar donde vivían, en toda Judea, toda la provincia de Judea, es decir, en Samaria, ahí se van a otra provincia, y después hasta lo último de la tierra. El Señor te dice que tienes que predicar primero en tu entorno. ¿Cuál es tu Jerusalén? Jerusalén es tu propia familia. Jerusalén, tu propia Jerusalén es tu entorno de trabajo, tu entorno de estudio. Tu propia Jerusalén es tu vecindario. Y después de Jerusalén dice en toda Judea. Y después en Samaria. Y después lo último de la tierra. Hay muchas personas que primero buscan lo último de la tierra y después al final Jerusalén, ¿no? La familia, los amigos. No, hay una función, hay una misión primero dentro de nuestra casa, en nuestro entorno de familia, nuestros parientes que tienen que conocer el Evangelio. Y Mateo 24:14 dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y finalmente dice allí, entonces vendrá el fin. Hermano, la predicación del Evangelio atraviesa las fronteras geográficas, penetra las regiones más remotas de la tierra, llega a personas de todos los idiomas y las culturas. Con el tiempo impactará al mundo entero. Qué fascinante
saber que nuestro mensaje ha llegado hasta ahora a más de 210 de los 235 países del mundo reconocidos por las Naciones Unidas. El esfuerzo es mundial y la iglesia trabaja de modo unido para alcanzar. Pero tú no necesitas cruzar el mundo para predicar en tu entorno. ¿Cómo predicamos en todo el mundo? En el Perú predicamos los peruanos. En Asia habrán asiáticos. Y lugares donde no hay cristianos que conocen la palabra de Dios, nosotros enviamos a los misioneros. Hay personas que irán también como misioneros. En este mismo momento, el Perú está enviando misioneros a la ventana 1040. Es decir, a aquellas regiones que son completamente hostiles al cristianismo. Los musulmanes, los budistas, millones de personas que no conocen ni siquiera el nombre de Jesús. Y entonces la iglesia envía misioneros, porque la iglesia debe trabajar de modo unido, con una estrategia definida. Tiene que trabajar de modo ordenado, porque esa es la voluntad de Dios para su iglesia. Mis queridos hermanos, de esta manera hemos dado una visión panorámica al Evangelio eterno, lo que significa y lo que en este momento tenemos que hacer para poder compartirlo en todo el mundo. Vamos a ver la pregunta de aplicación. Reflexiona sobre la frase Evangelio eterno. ¿Qué tiene de eterno el Evangelio? La palabra eterno quiere decir que no tiene principio ni final, pero el Evangelio sí tuvo un principio, porque antes de la creación solamente estaba el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, antes de la decisión, en algún momento ellos tomaron la decisión de crear seres inteligentes y tomaron la decisión también de proveer el plan de la salvación. Entonces hubo un tiempo cuando no había plan de salvación. Hubo un momento cuando Dios ideó ese plan de la salvación, porque la historia en la Biblia no es una historia cíclica, o Dios no está fuera del tiempo. La historia en la Biblia es una historia lineal. Y entonces en algún momento de la historia el Señor decidió crear el mundo y crear seres inteligentes. Y en algún momento de la historia el Señor decidió dar el plan de la salvación. Por lo tanto, el Evangelio no es eterno en el sentido de que no tiene principio ni final. No, el Evangelio es eterno en el sentido que procede del eterno, porque salió de la mente del eterno y porque su aceptación tiene consecuencias eternas en el futuro. Por eso es el Evangelio eterno, ¿no? Entonces, debemos nosotros aceptar el Evangelio porque eso es lo que sella nuestro propio destino. Nuestro destino eterno tiene que ver con la aceptación o el rechazo del Evangelio eterno. Vamos a ir, mis hermanos, a la parte final, la parte del CREA. Y aquí les invito a poder participar en las preguntas claves de esta semana. Entren en las preguntas claves. 5 preguntas para poder consolidar nuestro aprendizaje. Les animo también para poder suscribirse a este canal de esta red social y también les animo para que ustedes puedan escribir comentarios, preguntas y en la medida de nuestras posibilidades estaremos respondiendo, ¿no? Tenemos aquí el podium de la semana pasada. Estuvo Josefina, a ver si nos ponemos en un lado para ver quién aparece ahí también. YL, ¿no? Son simplemente sus iniciales. MBL, en tercer puesto. Después dice Manu Manito, segundo puesto, no sabemos quién será. Y Zulma el primer puesto. Ahí está, felicitaciones a ellos. Agradecemos también, mis hermanos, las palabras de saludo de Fidel, de Norma, de Ronald Guevara, de Miriam González, de Estela Vázquez, en la red social de YouTube. Y también hubieron otras personas más, Estela Vázquez, Janet Encisos, Segundo Reyes, Fabián Barreiro, Martín Sebastián, Justo y Johnny. Gracias por escribir estos mensajes. Para nosotros es muy importante que ustedes puedan también manifestarse a través de estas redes sociales. Y gracias también a aquellos que escribieron en Facebook, ¿no? Freddy, Noé, Julia y Edith, que estuvieron con nosotros escribiendo en Facebook. Queridos hermanos, les animo, les invito para la próxima semana. Continuamos con estos tremendos estudios del mensaje de los 3 ángeles. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo. Nos encontramos la próxima semana.